Hola, saludos a todos. Siguiendo con estos vídeos donde intento destapar los entresijos de esta élite, de estos grupúsculos que manejan el mundo. Hoy quiero hablar de uno de los acontecimientos más trascendentales del pasado siglo XX, que fueron muchos, como en este caso fue el asesinato del presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, que siendo el presidente de la mayor potencia del mundo, pues tuvo una trascendencia muy importante en el devenir de la segunda mitad del siglo XX. Para situarnos un poco, cabe recordar que el presidente Kennedy se estaba labrando enemistades porque se opuso, entre otras cosas, al Banco de la Reserva Federal Americana, una entidad privada creada por las familias como los Rothschild y los Rockefeller, entre otros magnates del entorno sionista, ¿no? Cabe recordar que los Rothschild son actualmente, y eran en ese momento, los agentes bancarios del Vaticano y documentados guardianes del tesoro papal, tal como aparece en la mismísima enciclopedia judía. La fortuna de los Rothschild, de estos principales creadores de esta Reserva Federal Americana privada, se inició cuando los jesuitas colocaron a uno de ellos dentro de la poderosa familia Oppenheimer hace algunos siglos, y continuó con el impulso que estos propios jesuitas le concedieron al depositar en sus bancos las enormes riquezas extraídas de las reservas de las reservas guaraníes en Sudamérica, ¿no? Para entender todo esto, vamos a intentar exponer que existe un hilo conductor, un hilo común entre todos los personajes que se prestaron a todos estos crímenes. Uno de los fundadores de la Reserva Federal, Rockefeller, es un caballero de la Orden de Malta, ¿no? Y una especie de testaferro o franquicia de los Rothschild, que también son caballeros de Malta, y de la City de Londres en los Estados Unidos. A la Reserva Federal también se habían opuesto en aquel entonces un número de hombres ricos, entre los que destacaban Charles Guggenheim, John Jacob Astor e Isidor Straus, ¿no? Estos señores y muchos otros que se oponían a la Reserva Federal fueron invitados a un crucero en el famoso Titanic, que se hundió. A bordo de la nave iba Francis Brown, un sacerdote jesuita, que tomó fotografías de los pasajeros antes de recibir un aviso de su superior para salir de la nave, ¿no? Siendo evidente que los jesuitas estaban detrás de la Reserva Federal a través de sus testaferros, se entiende que entraran en cólera cuando Kennedy se opuso a ella, ¿no? Kennedy enfureció aún todavía a estos jesuitas con la promesa de destruir la CIA, y esta CIA fue creada y dirigida por el miembro de alto rango de la Orden de Malta, Allen Dulles, tío del jesuita Avery Robert Dulles, que se graduó junto a Kennedy en la Universidad de Harvard en 1940. Por tanto, Kennedy fue contra el Banco Central de la Reserva Federal de los jesuitas y se había resistido a su poderoso brazo de inteligencia de la CIA en América. Para colmo, Kennedy se prestó también a retirar las tropas estadounidenses de Vietnam. Poner el fin a la guerra de Vietnam era un paso inadmisible a ojos del Vaticano, ¿no? Como ya dijo el escritor y ex caballero de Malta, o sea que conocía bien el asunto, Abro Manhattan, dijo de la guerra de Vietnam que era una inquisición contra vietnamitas budistas en un intento de hacer que Asia fuera católica, ¿no? Era una cruzada del Vaticano. Esto lo dijo un ex caballero de Malta. La guerra de Vietnam se libró por el católico romano y miembro del CFR general William Westmoreland y por el secretario de la Marina Francis Matthews, que era la cabeza o caballero supremo de otra orden de caballería como los caballeros de Colón, también unida al Vaticano. Entonces, ¿qué conecta al Vaticano con el asesinato de Kennedy? Por ejemplo, John McCone,
director de la CIA en ese momento era caballero de Malta. El FBI estaba entonces encabezado por Edgar Hoover, caballero de Malta, y un masón de grado 33. Por lo tanto, la CIA y el FBI estaban dirigidos en aquellos años del asesinato de Kennedy por caballeros papales o caballeros de la Orden de Malta, conocidos como milicia del Papa. En esta imagen pueden ver a Kennedy con Allen Dulles, de la CIA, y Macon, Allen Dulles, el fundador de la CIA, y Macon, el entonces dirigente de la CIA. Y aquí pueden ver al director del FBI, Edgar Hoover, con sus atuendos de caballero de Malta. Por su parte, Lee Harvey Oswald, que era agente de la CIA, informante del FBI, fue instruido y manejado principalmente por 3 individuos, todos con conexiones con la CIA del Vaticano. Uno era W. Bannister, un ultraconservador, masón de alto nivel y ex jefe del FBI en Chicago, que estaba ejecutando una línea de suministro de anticastrismo cubano para la CIA. El segundo fue David W. Ferry, ex sacerdote católico entrenado por los jesuitas y que se había entrenado en las guerrillas cubanas por la CIA, participando en la famosa bahía de Cochino. Y el tercero era Clyde L. Shaw, caballero de Malta y funcionario de la CIA y el Mossad. Shaw y Ferry fueron las figuras clave para colocar a Oswald dentro de la trama. Ellos fueron vistos con Oswald en varias ocasiones, y esto aparece en todo lo que fue la investigación del asesinato de Kennedy. Y 2 de ellos fueron vistos discutiendo el asesinato con él antes de que se produjera. Ferry había sido educado por los jesuitas en la alta escuela de San Ignacio y en la Universidad de San José, las 2 escuelas de la Compañía de Jesús. Shaw, por su parte, era un caballero de Malta que sirvió en la gestión de la empresa con sede en Roma llamada Permindex, que también tenía vínculos con el Mossad, y era muy amigo del jesuita formado católico y caballero de Malta William F. Buckley. El tercero, Guy Bannister, era un masón de alto nivel del rito escocés. La operación anticastro fue supervisada por George W. Bush, el padre y primer Bush que accedió a la presidencia de los Estados Unidos, entonces funcionario de la CIA de alto nivel, que estaba en Dallas el día del asesinato, más que comprobado. Bush había contratado a 2 terroristas convictos que habían sido declarados culpables de la voladura de un avión lleno de gente para trabajar para él. Ambos terroristas estaban en Dallas ese día, comprobado. Bush afirmó que no recuerda nada de ese día, a pesar del hecho constatable de que había estado en Dallas ese mismo día. Uno de los manipuladores clave de Larry Oswald era un agente de la CIA de origen ruso llamado George de Mohrenschildt, que consiguió para Oswald un trabajo en el depósito de libros de aquella inmensa plaza de Dallas. De Mohrenschildt estaba en contacto con George W. Bush. Una de las figuras clave en el encubrimiento fue James J. Angleton. Este Angleton era veterano jefe de la contrainteligencia de la CIA y, por tanto, un buen mentiroso. Era caballero de Malta, que había hecho gran parte de su trabajo de inteligencia en Roma. La película de Zapruder, tomada por un alto cargo afín a Bush y la CIA, el sionista y masón Abraham Zapruder, fue escondida durante 11 años por Henry Luce, un caballero de Malta. La caravana presidencial estaba llena de agujeros de bala que demostraron la existencia de múltiples tiradores y más de 3 disparos. Estos agujeros fueron vistos por un hombre antes de que se eliminaran. Este hombre estaba en una planta de Ford, donde los agujeros estaban siendo retirados por la división Ford de Dearborn. Obviamente, el jefe de la división de Dearborn en ese momento era un jugador más en el encubrimiento, y se llamaba Lee Iacocca. Este tal Lee Iacocca, caballero de los fieles católicos de Malta, escribió en su autobiografía: incluso empecé a asistir a retiros de fin de semana donde los jesuitas en los exámenes cara a cara me hicieron tener apretones de conciencia con la forma en que estaba llevando a cabo mi vida. Esto dijo este señor en su autobiografía. Hay más indicios para hacernos una idea del entorno en que se gestó el complot para asesinar al entonces presidente de los Estados Unidos, ¿no? Y todos los caminos nos llevan a Roma. Francis Spellman, arzobispo jesuita de Nueva York; Allen Dulles, fundador de la CIA y caballero de Malta;
Avery Robert Dulles, jesuita, John McCone, director de la CIA y caballero de Malta, Edgar Hoover, director del FBI, masón de alto grado 33 y caballero de Malta, Lee Harvey Oswald, agente de la CIA, W. W. Bannister, masón de alto grado y ex jefe del FBI en Chicago, David W. Ferry, ex sacerdote católico entrenado por los jesuitas, y Clyde L. Shaw, caballero de Malta y funcionario de la CIA y el Mossad. Entonces, a la vista de las conexiones e intereses que hemos mostrado, y para ello le invitamos a visitar un enlace que le dejamos en la descripción del vídeo, donde se entiende esta red de control, cabe sospechar que el asesinato de JFK fue ordenado desde Roma por el entonces Papa Negro Pedro Arrupe, el entonces general de los jesuitas. En este probable escenario, ¿no?, la trama se debió llevar a cabo por miembros más que probables de los caballeros de Malta, caballeros de Colón, el Consejo de Relaciones Exteriores, CFR, y masones leales al Vaticano, ¿no?, y todos estos operarios de la mafia leales al Vaticano, probablemente supervisados por el arzobispo jesuita de Nueva York, Francis Spearman. La Orden de Malta es una organización ultracatólica a la que pertenecen la mayoría de miembros de las casas reales, de la realeza, ¿no?, desde la reina de Inglaterra hasta el ex rey de España, Juan Carlos de Borbón. Además pertenecen políticos, hombres de negocios y toda esta casta que se declara católica, o bien pues utilizan esta fachada para servir al Vaticano, ¿no? La CIA, por ejemplo, siempre ha estado, o casi siempre ha estado, liderada por algún caballero de Malta. El actual director de la CIA es caballero de Malta. Entonces vemos en este acontecimiento histórico cómo los personajes clave estaban colocados en los sitios básicos para llevar a cabo pues uno de los acontecimientos más importantes del pasado siglo. Y si los caballeros de Malta son una organización bajo autoridad papal que rinden total pleitesía al Vaticano, y el Vaticano desde finales del siglo XIX está controlada por la Compañía de Jesús o los jesuitas, cabe sospechar, por mi parte, que quienes estuvieron detrás del asesinato de George Fitzgerald Kennedy fueron los jesuitas. Pues hasta la próxima, amigos. Saludos. We are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice, on guerrillas by night instead of armies by day. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. I am not asking your newspapers to support an administration, but I am asking your help in the tremendous task of informing and alerting the American